Momento escuchamos las palabras de bienvenida a cargo del congresista Julio Rosas Guaranga. Escuchemos. José López Guzmán, ambos provenientes de España, y a todos sus y este auditorio muy importante en esta ocasión. El tema que nos va a ocupar tiene que ver con derechos humanos y género. Todos somos seres humanos y no debemos olvidar que cuando hay derechos también implican deberes, solo que a veces se hablan de derechos casi nada o poco acerca de los deberes que nos corresponden. Creo que tanto deberes y derechos deben ser como las dos rieles que facilitan la conducción de un tren. Y el tren de la vida necesita entonces considerar estos aspectos. Hablar de género hoy en día es un tema que está implicando diferentes aspectos y llama la atención, no solo en el país, sino en diferentes lugares. Y nosotros, fieles defensores de la vida y la familia, vemos la importancia de desarrollar este tema, sobre todo con expositores que conocen, que tienen experiencia y son gente muy calificados a quienes les asiste no solo conocimiento académico, sino solvencia moral para hablar respecto a la vida y la familia. Todos sabemos que nuestra Constitución reconoce a la familia como base y fundamento de la sociedad. Y tanto nuestro ordenamiento jurídico como los tratados internacionales hablan de manera suficiente y clara en defensa no solo de la familia, sino también de la vida humana. Y hablando de derechos, todos sabemos que el derecho a la vida es un tema que tiene que ver con lo sagrado, es el bien más preciado que puede tener el ser humano. Y en ese sentido, esta noche es un honor para un servidor haber organizado esta conferencia, agradeciendo, por supuesto, de manera reiterada una vez más a la doctora Patricia Campos, quien con mucha y muy buena disposición nos ha permitido tener a estos dos brillantes expositores, porque los señores que se van a ocupar de las ponencias en esta noche han venido para dar una conferencia o conferencias durante una semana en esta universidad que hemos mencionado. Y por supuesto es un honor tenerles, sobre todo cuanto necesitamos en nuestro país, afirmar, defender, promover a la familia y a la vida. Así que es un honor para un servidor aperturar esta conferencia y termino no sin antes reiterarles la bienvenida y el saludo a esta mesa tan distinguida y con la mejor disposición de que podamos aprovechar al máximo este tiempo para poder nutrirnos de la ponencia en esta ocasión. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Bien, muchas gracias, señor congresista Julio Rosas. Y bien, con su venida entonces vamos a comenzar la presentación de ambos ilustres expositores conferencistas internacionales. Cabe señalar que esta ceremonia se está haciendo transmitida en vivo y en directo a través del canal del Congreso, del canal de televisión del Congreso de la República, canal 73 en estos momentos, y a través de Radio Congreso Perú también, por su condición en línea, o dirían online, se transmite para todo el mundo. También nos vemos en España, indudablemente, o nos escuchan en España. Bien, vamos a la primera presentación. La doctora Ángela Aparici Miralles, si nos permite leer la hoja de vida. La doctora Ángela Aparici Miralles, doctora y licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia, España, catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Navarra, España, y de Bioética en la Universidad del Istmo, Guatemala. Ha sido magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, así como directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Navarra. Y desde abril del 2000 ejerce como observadora internacional de la UNESCO para diversas conferencias, simposios y sesiones del International Bioethics Committee. Ha asesorado numerosos proyectos de investigación en temas de biojurídica
y Filosofía del Derecho. Es conferencista, autora de libros y diversas publicaciones. Asimismo ha sido nombrada visitante ilustre por la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo del Perú y abogado de honor por la barra mexicana. Señoras, señores, vamos a recibir a la doctora Ángela Aparici Miralles. La recibimos. Muy buenas tardes a todos. Yo quiero, en primer lugar, mostrar mi más sincero agradecimiento a los organizadores de este evento, al coordinador del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos del Congreso de la República, el doctor Julio Rosas Guaranga, y a la rectora de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, la doctora Patricia Campos Olazábal. Muchas gracias a ellos y a las instituciones que representan por el honor de invitarnos a estar hoy aquí con ustedes. También quiero decir que con esta conferencia el doctor López Guzmán y yo finalizamos nuestras actividades académicas en el Perú. Por ello quiero aprovechar esta ocasión, este podio, para mostrar mi agradecimiento más sincero a todas las personas que nos han invitado y nos han atendido durante estos días por su gran acogida, amabilidad y hospitalidad. Ambos nos llevamos un recuerdo magnífico de este país. Muchísimas gracias. Entrando en el tema de mi intervención, quiero adelantarles que, referirse al género implica abordar una materia muy compleja, muy delicada y muy discutida en estos momentos. Y ello por varias razones. En primer lugar, podemos decir que el tema del género se puede tratar desde muy distintas perspectivas: científica, antropológica, sociológica, historia de las ideas, filosófica o jurídica, política, legal, internacional. Estamos, por lo tanto, ante un tema muy amplio y muy complejo. Por lo tanto, además, es importante que yo especifique cuál va a ser la perspectiva desde la que voy a abordar el tema. Como han visto en el título, voy a hablar de género y derechos humanos, o sea, cómo el tema del género se ha ido abordando en la historia de las ideas y cómo se ha ido plasmando en el ámbito de los derechos humanos. En segundo lugar, el tema también es complejo porque en la actualidad, tanto a nivel académico como en el lenguaje coloquial, tras la palabra género subyacen distintos significados y diversas concepciones. Por lo tanto, lo más correcto no es hablar de género en singular, sino de teorías de género o discursos de género. Es importante tener en cuenta que detrás de cada uno de estos discursos o teorías hay consecuencias sociales y jurídicas muy distintas. La tercera cuestión que hace complicada o difícil mi intervención es que solo dispongo de 45 minutos a los que me voy a intentar ceñir rigurosamente, por lo que voy a tener que abordar cuestiones muy complejas de manera, creo que muy general y esquemática. Esto puede implicar el caer en simplificaciones. Por ello, si tienen interés en profundizar en alguna cuestión, puedo remitirles a un artículo que creo que les han traído, si alguno quiere luego recogerlo, en el que desarrollo de manera más detallada esta cuestión. También, si quieren consultarme, bibliografía, he trabajado este tema en 2 libros, Persona y Género, y los discursos sobre el género, consecuencias en el derecho. Dicho esto, el esquema de mi intervención será el siguiente. En primer lugar, me voy a referir a la noción de género y aquí vamos a hablar de 2
dos conceptos. El género desde una visión realista, esto implica la complementariedad entre sexo y género, y una segunda noción de género que se plantea de manera independiente al sexo. En segundo lugar, voy a referirme a los distintos modelos de relación sexo-género: el modelo patriarcal, el modelo igualitarista y, en tercer lugar, el modelo de la igualdad en la diferencia. Yo parto de la base de que este tercer modelo es el que responde más adecuadamente a la dignidad del varón y de la mujer, y que también suple las insuficiencias o los problemas que plantean los anteriores. Y ya para finalizar, pues una breve conclusión. Bueno, pues empezamos con noción de género. Como ustedes se habrán dado cuenta, en los últimos años la expresión género ha ido sustituyendo progresivamente al término sexo. ¿Pero qué significa realmente género? ¿Es un término sinónimo de sexo? ¿Tiene un contenido diferente? Nos encontramos con que en la actualidad el término género tiene un significado ambiguo, es decir, significa cosas muy diversas. Puede utilizarse de manera adecuada complementariamente al sexo biológico de la persona, o también puede tener otras significaciones, como cuando, por ejemplo, se considera de manera independiente al sexo. Seguidamente voy a detenerme muy brevemente en estas dos visiones. En primer lugar, una noción realista de género, la complementariedad entre sexo y género. Sabemos que tradicionalmente se ha empleado el término sexo para distinguir el varón de la mujer. Se parte de la base de que biológicamente existen dos variantes de la persona humana: persona masculina y persona femenina, o lo que es lo mismo, sexo masculino y sexo femenino. Sin embargo, como ya he dicho, progresivamente la palabra sexo está siendo sustituida por la expresión género. No se trata de un término novedoso, ¿no? Este vocablo género ya comenzó a utilizarse hace algunas décadas en el seno de diversos movimientos anglosajones por la igualdad y los derechos de la mujer, ¿no? De hecho, se comenzó con los denominados Women Studies y posteriormente pasaron a denominarse Gender Studies, ¿no? Inicialmente, con el uso de la expresión género, con la introducción de la palabra género, se quiso indicar que en las funciones y roles que desempeña en la sociedad, el ser humano no está determinado por la biología, ya que en estos roles, en estas funciones, tienen también un papel importante la cultura y la libertad. De esta manera, con la introducción del término género, se quiso poner de manifiesto que era injusto asignar a cada sexo funciones y roles sociales predeterminados y fijos, basándose exclusivamente en el dato biológico de haber nacido varón o mujer. O sea, lo que se quiso poner de relieve es que es injusto que por el hecho de que una persona nazca varón o mujer ya se determine de manera fija los roles o funciones que se tienen que desempeñar en la sociedad, ¿no? Pues sabemos que pues históricamente y en muchas sociedades, por el hecho de nacer mujer, a esta se le niega la posibilidad de acceder a una educación, al ámbito laboral. Ya se establece un destino predeterminado. La realidad demuestra que en las funciones sociales que asume cada persona, sea varón o mujer, hay una influencia no solo del sexo biológico, sino también de la educación recibida y de la cultura
en la que uno nace y se desarrolla. ¿Por qué? Pues porque la persona no es solo biología, sino también cultura y libertad, ¿no? De ahí lo injusto que resulta, ¿no? Por ejemplo, en el marco del modelo patriarcal, asignar a la mujer un papel fijo y determinado en la sociedad, incluso negándole determinados derechos, como el derecho al voto, como ha ocurrido históricamente, el derecho a administrar su propio patrimonio, en el caso de la mujer casada, a participar en determinados trabajos, etc. Esta necesidad de no caer en un determinismo biológico no obsta para entender que el sexo sea un elemento fundamental en la identidad de la persona, ¿no? El hecho de nacer varón o mujer influirá claramente en algunas funciones y relaciones que el ser humano entablará con las demás personas a lo largo de su vida. Por ejemplo, nacer varón implica que se posee potencialmente la capacidad de ser padre, hermano, hijo, etc. Lo mismo ocurre con el hecho de ser mujer. Son, de alguna manera, relaciones que vienen dadas por la biología. Considerados de este modo, los términos sexo, biología, y género, cultura o roles, funciones que se desempeñan en la sociedad, serían complementarios. Y podríamos explicarlo del siguiente modo. El sexo se sitúa en el orden del ser. Hace referencia al dato natural o biológico de haber nacido varón o mujer. Existe, por lo tanto, una dualidad biológica. Solo se puede ser varón o mujer. Las excepciones, como por ejemplo el caso de los estados intersexuales o hermafroditas, responden a anomalías genéticas. Por su parte, el término género se sitúa en el orden del hacer. Remite a los factores culturales, sociales y a la propia libertad humana que determinan los roles o funciones que se llevarán a cabo. Se nace varón o mujer y la cultura, la educación y la propia libertad influyen en el modo en el que se va a desarrollar el proyecto vital, ¿no? En el género, por lo tanto, son importantes, aunque con límites, los elementos históricos y culturales. Así, por ejemplo, no puede compararse en cuanto al desempeño de roles o funciones el haber nacido mujer hace 2 siglos que en la actualidad, ¿no? Las funciones han cambiado. Como vengo diciendo, en esta línea argumental, el sexo y el género no se presentan como conceptos opuestos o antagónicos, sino como complementarios. Estamos ante dimensiones que en un desarrollo equilibrado de la persona están llamadas a integrarse armónicamente. Confluyen en una misma realidad, la identidad sexual del ser humano. Esta identidad, por lo tanto, incluye elementos que hemos recibido biológicamente, hemos nacido varón o mujer, y también factores que son resultado de la cultura, la educación, la libertad. Desde mi punto de vista, si el género se entiende de esta manera, el empleo de este término es acorde con la realidad del ser humano, que como vengo diciendo, el ser humano es biología, pero también es cultura, educación, libertad, ¿no? Y en esta línea encontramos leyes que presuponen esta concepción del género y de la igualdad entre varón y mujer. Por ejemplo, en España tenemos la Ley Orgánica 3/2007 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, que entiende el género de esta manera y que contiene medidas interesantes para avanzar en esa igualdad de roles y funciones entre varones y mujeres, tanto en el ámbito familiar, y esto es muy importante, avanzar en el ámbito familiar, como en el ámbito laboral, político, cultural, etc., ¿no? Sin embargo, en los últimos años, la expresión género ha evolucionado hacia posiciones mucho más radicales y ya entramos en
el modo de entender el sexo y el género como conceptos independientes, ¿no? Frente a la visión del sexo y el género como complementarios, que hemos visto anteriormente, encontramos una concepción distinta y llegamos así a lo que actualmente se suele denominar ideología de género o posfeminismo de género. ¿Cuál es la característica más importante de esta concepción? Pues la característica más importante es la separación radical entre las categorías del sexo, lo biológico, y el género, como hemos visto, lo cultural, las funciones sociales. Y en este sentido, una autora, Marta Lamas, sostiene que masculino y femenino es algo que las personas se han inventado. Lo que realmente importa es el género, considerado como un dato dependiente solo de la cultura y de la autonomía individual, ¿no? Como se puede advertir, en esta segunda visión, el género se caracteriza fundamentalmente, pasamos otra, se caracteriza, la siguiente, se caracteriza por su independencia de la biología, por su elaboración al margen de todo presupuesto natural. Se parte de la idea de que el ser humano se autoconstruye individualmente. Hombres y mujeres son inicialmente neutros y es la sociedad, la educación o la propia libertad la que determina el género. Y aquí les he puesto un ejemplo de un pasaporte de un ciudadano australiano que ha visto ya legalmente reconocido el género neutro, para que se den cuenta de que esto no son meras teorías que se quedan, ¿no?, en unas elucubraciones, sino que ya está plasmado en la realidad. Desde este punto de vista se proponen muy distintos géneros, ¿no?, que son elegibles. Estos géneros serían, entre otros, heterosexual masculino, heterosexual femenino, homosexual, lésbico, transexual femenino, transexual masculino, bisexual, polisexual, bueno, se añaden más, ¿no?, pansexual, neutro, etc. En este sentido, una de las principales representantes de este pensamiento, la americana Judith Butler, en su obra Gender Trouble, Feminism and the Subversion of Identity, afirma lo siguiente: al teorizar que el género es una construcción radicalmente independiente del sexo, el género mismo viene a ser un artificio libre de ataduras. En consecuencia, varón y masculino podrían significar tanto un cuerpo femenino como uno masculino, mujer y femenino, tanto un cuerpo masculino como uno femenino. Como ven, aquí estamos ante un concepto de género muy distinto, ¿no? Aquí sexo y género ya no son dimensiones complementarias, sino independientes e incluso antagónicas, ¿no? Más bien encontramos un enfrentamiento entre la naturaleza, entendida en sentido biológico, y la cultura y la libertad, o más bien una aniquilación de la naturaleza, del sexo biológico, en beneficio del género. En definitiva, en esta segunda visión, el término género tiene un significado distinto. Viene a suplantar al sexo biológico en todos los ámbitos de la vida personal y social. Esta visión del género no es la única, pero sí que es verdad que en la actualidad está cobrando mucha fuerza, ¿no? Pretende imponerse sobre la primera concepción que he señalado. Su manifestación más clara ante la opinión pública se produjo en la Cuarta Conferencia Mundial de Naciones Unidas, celebrada en Pekín en el año 1995. Se introdujo el término género, pero no se aclaró qué se quería significar con él.
y ante la confusión reinante entre los delegados de los diversos países, se llegó a suspender la misma conferencia hasta que se definiera el término género, es decir, hasta que se supiera qué significado se le estaba atribuyendo, porque claro, si se plasmaba en los documentos y no se aclaraba a qué se estaban refiriendo, pues la situación se volvía muy confusa. A partir de entonces, esta segunda concepción del género intenta imponerse en el ámbito internacional y en la legislación de los diversos países, ¿no? Hay una presión muy fuerte, yo diría incluso que a veces hay una especie de colonización desde organismos internacionales para imponer en países, no contando incluso con el apoyo de los distintos gobernantes. Para entender mejor cómo hemos llegado a esta situación, podemos referirnos brevemente a lo que son los modelos de relación sexo-género. He dicho al principio que en general podemos referirnos a 3 modelos de relación sexo-género: el modelo patriarcal, el modelo igualitarista y el modelo de la igualdad en la diferencia, o modelo de la complementariedad, corresponsabilidad o reciprocidad. Estos modelos se han ido sucediendo a lo largo de la historia, pero también coexisten al mismo tiempo en la actualidad. En primer lugar, voy a referirme al modelo de la subordinación o modelo patriarcal. Se caracteriza por las siguientes notas: desigualdad entre varón y mujer. Se entiende, en segundo lugar, que el sexo biológico determina automáticamente el género, es decir, las funciones o roles que la persona debe desempeñar en la sociedad. En tercer lugar, la sociedad se presenta dividida en 2 espacios: el público, que incluiría pues, el ámbito político, cultural, económico, laboral, etc., y el privado, que remitiría a la familia. Pues bien, la actividad de la mujer se limita exclusivamente al espacio privado, fundamentalmente a la crianza de los hijos y a las labores domésticas, mientras que al varón le corresponde la actividad pública, la política, la economía, la cultura, la guerra, etc. Esto no de una manera, podemos decir, libre, es decir, las personas no lo deciden, sino que viene impuesto automáticamente por el sexo biológico. De esta manera se conforman los estereotipos en los que el espacio social se asigna directamente por el hecho de ser varón o mujer, atribuyendo a la biología la justificación para el desempeño de unas funciones absolutamente determinadas. En Europa, estos estereotipos rigieron en general las relaciones entre los sexos durante la Edad Antigua. Posteriormente, en la Edad Media, se relajarán y se volverán más rígidos a partir de la modernidad, ¿no? Pasamos al segundo modelo, que es el modelo igualitarista. El modelo igualitarista surge como reacción ante el anterior, ante el modelo patriarcal, ¿no? Intenta contribuir a la superación de la discriminación de la mujer a lo largo de la historia. Y este modelo realmente ha tenido consecuencias sociales muy positivas que han llegado hasta nuestros días. El logro del derecho al voto de la mujer, de una mayor igualdad en los ámbitos familiar, político, laboral, jurídico, económico. Su valor, por lo tanto, radica en la valiente defensa de la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Sin embargo, este modelo también ha caído en ciertos errores. El más importante, entre otros, es la negación de cualquier diferencia entre varón y mujer, llegando incluso a la pérdida de la identidad de esta última.
se vincula diferencia con inferioridad y subordinación, cayendo en una falacia difícil de superar. Es decir, hay que negar la diferencia entre varón y mujer, porque si admitimos la diferencia estamos aceptando que la mujer es inferior. Esto es un error. A lo largo de la historia hemos visto, por ejemplo, en relación a las razas, ¿no? Se ha entendido históricamente que la diferencia, por ejemplo, entre personas de raza blanca y raza negra implica inferioridad y subordinación. Esto es un error. La diferencia es compatible con la igualdad de derechos, ¿no? En realidad todos somos diferentes, pero al mismo tiempo todos debemos tener los mismos derechos. Existe, esto es lo que he señalado, aspectos positivos de este modelo igualitarista y aspectos negativos. Existe bastante unanimidad en entender que los presupuestos básicos del modelo igualitarista se encuentran en una autora muy conocida, Simone de Beauvoir, que en su obra El segundo sexo estableció las bases sobre las que posteriormente se construirá una nueva forma de entender las relaciones varón-mujer y también la identidad sexual. Simone enunció su conocida afirmación: la mujer no nace, se hace. Sin llegar posiblemente a imaginar las consecuencias de sus palabras, Simone planteó o sembró las raíces de ese nuevo modo de entender la identidad sexual humana, en el que, como ya he dicho, el sexo y el género llegarán a entenderse como esferas totalmente independientes. Y en este contexto es en el que se fraguó lo que se suele denominar ideología de género o posfeminismo de género. Resumiendo muy brevemente, podríamos decir que los rasgos más destacados de la ideología de género serían, ya hemos mencionado anteriormente, independencia, sexo y género, la biología no importa. En cuanto a las relaciones varón y mujer, se defiende la igualdad, pero se rechaza cualquier diferencia. El matrimonio y la maternidad son el instrumento de dominación histórica del varón sobre la mujer. Prioridad del ámbito público sobre el privado para la realización personal, es decir, ambos, varones y mujeres, deben de realizarse en el ámbito laboral, político, cultura, etc. Y la familia es menospreciada. Y también se potencia la intervención pública en el tema de la educación sexual de los niños de una manera muy intensa. Voy a referirme brevemente a cada una de estas notas. En primer lugar, independencia sexo-género. Hemos visto la idea de que el sexo biológico no debe tener ninguna importancia, lo único que importa es el género y por lo tanto que es elegible, y por lo tanto se pretende eliminar los rasgos de masculinidad o feminidad que se consideran impuestos por la cultura, la historia, la política y el derecho. Si los rasgos, como vengo diciendo, tienen un origen biológico, los esfuerzos se van a dirigir a privar de cualquier relevancia a las diferencias biológicas impuestas por la naturaleza. Para una persona defensora de este planteamiento, decir que varón y mujer son diferentes es algo absolutamente inadmisible, es decir, no se puede consentir. En segundo lugar, la segunda característica se deriva de la anterior. Dado que las diferencias biológicas son irrelevantes, se defiende esa absoluta igualdad en todos los ámbitos del hombre y la mujer, y se rechaza cualquier diferencia biológica, psicológica, incluso se rechaza algo que la neurología está poniendo cada vez más en evidencia, ¿no? Que
realmente existen diferencias en el modo de razonar. La tercera característica es, como ya lo he adelantado, la presentación del matrimonio y la maternidad como instrumento mediante los cuales el varón ha dominado históricamente la mujer. Y aquí entran en juego los denominados derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Si la maternidad ha sido el lastre de las mujeres a lo largo de la historia, que les ha privado de libertad, les ha privado de derechos, lo que hay que conseguir es eliminar cualquier traba que, para que la persona pueda desprenderse, ¿no?, del fruto de su seno, ¿no?, incluso en cualquier estadio. Por eso el objetivo fundamental en última instancia es conseguir el aborto libre, ¿no? Tenemos aquí, derechos de salud sexual y reproductiva, el embarazo como factor de discriminación de la mujer frente al varón. O sea, es evidente que si buscamos un igualitarismo absoluto y la diferencia más clara entre el varón y la mujer es que esta última puede ser madre, puede quedarse embarazada, para conseguir esa igualdad absoluta tenemos que alcanzar una libertad total a la hora de decidir si una mujer quiere asumir o no el hijo que ya tiene concebido, ¿no? Aquí pues incluimos el aborto libre y gratuito, el derecho a la esterilización, fecundación in vitro, píldora al día siguiente, etcétera, ¿no? En definitiva, la denominada salud sexual y reproductiva en muchos casos es un juego de palabras que no transmite la realidad, ya que consiste fundamentalmente en garantizar la decisión de la mujer de no reproducirse. La cuarta característica, esto ya lo hemos dicho, el aborto se reclama como un derecho básico, pues es la deslegitimación del concepto tradicional de familia, ya que la familia tradicional se considera la fuente principal de opresión de la mujer a lo largo de la historia y en muchos casos se presenta como el ámbito en el que se plasma la lucha y el antagonismo entre varón y mujer, o el culmen del sistema patriarcal. Se critica el hecho de que la heterosexualidad se presente como la norma a seguir, ya que se entiende que esto ayuda a mantener la subordinación de la mujer al varón. Se habla incluso de heterosexualidad, es decir, hay que superar la heterosexualidad. Y también se intensifica la intervención del poder público en cuestiones de educación sexual de los niños, ¿no? Se pretende una normalización de la actividad sexual de niños y adolescentes. Bueno, aquí podríamos continuar. Bueno, esto es un ejemplo de una materia que se imparte en España a niños de 11 años. Como ven, pues lo que intentan, más que una educación en la afectividad, una educación pura y dura en el placer, ¿no?, desde pequeños. Yo podría continuar hablando muchísimo de este modelo, de sus consecuencias en el derecho, pero se me va acabando el tiempo. Entonces voy a pasar rápidamente al tercer modelo, que sería el modelo de la igualdad en la diferencia, también denominado modelo de la complementariedad, corresponsabilidad o reciprocidad, ¿no? La conciencia de las insuficiencias de los anteriores modelos dio origen en los años 70 a nuevos movimientos que intentaron realizar una profunda crítica a esta situación. Y en estos movimientos se admite lo que de positivo han tenido los primeros feminismos en su dura lucha por la igualdad de derechos entre hombre y mujer. Pero junto a ello se pretende también superar los errores de su radicalización. Y en este contexto surge este modelo. Se puede señalar en rasgos muy generales que el modelo de la igualdad en la diferencia intenta aunar de manera adecuada las categorías de igualdad y diferencia entre hombre y mujer. Por ello se plantea el reto, en primer lugar, de profundizar desde distintas perspectivas en estas categorías.
se presupone, en términos muy generales, que hombres y mujeres son diferentes, pero y al mismo tiempo iguales. Diferentes desde un plano genético, endocrinológico e incluso psicológico. Sin embargo, tales diferencias no impiden la igualdad ontológica, es decir, la igualdad en dignidad y derechos. De este modo se intenta hacer compatible, como vengo diciendo, la diferencia y la igualdad. La categoría de la igualdad entre varón y mujer es un presupuesto incuestionable. Es más, esta igualdad es condición imprescindible para la propia complementariedad. Y de hecho, estudios psicológicos han demostrado que las semejanzas entre los sexos son muy superiores a las diferencias en cualquier tipo de variable. Y una vez establecida la igualdad, este modelo tiene que dar un paso adelante. Tiene que dilucidar dónde se encuentra la diferencia y saber hacerla compatible con la igualdad, ¿no? Se trataría de encontrar lo que una autora muy conocida, Jane Harland Madlary, denominó el eslabón perdido del feminismo, es decir, encontrar una antropología capaz de explicar en qué y por qué las mujeres son diferentes a los hombres. Y también habría que ver en qué consiste esta diferencia y qué parte de esa diferencia tiene un origen cultural y qué parte se debe a la condición sexuada. Voy a referirme muy brevemente también a la igualdad varón y mujer y a las hipótesis sobre la diferencia dentro de este modelo. Igualdad, aquí lo que vemos es lo que he señalado, necesidad de hacer compatible igualdad y diferencia entre varón y mujer. No son categorías excluyentes. En el modelo patriarcal encontramos la diferencia varón-mujer sin igualdad. En el igualitarismo y la ideología de género, igualdad sin diferencia. Y en la complementariedad se intenta hacer compatible igualdad y diferencia. Se trata de superar el dogma de entender la diferencia en clave de inferioridad. Ser diferentes, como decía antes, no significa ser inferiores. Vamos brevemente a hablar de igualdad ontológica. La igualdad ontológica se basa en dos elementos estructurales comunes a hombres y mujeres: la dignidad intrínseca y el carácter relacional e interdependiente de varones y mujeres. Con respecto a la dignidad intrínseca y los iguales derechos, se puede pasar al siguiente. Simplemente lo que se está poniendo de relieve es lo que ya señaló, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos: dignidad intrínseca e iguales derechos de todos los miembros de la familia humana. Y el segundo elemento común a varones y mujeres es su carácter relacional e interdependiente, ¿no? Frente al individualismo de muchos feminismos, se parte de la base de que la persona se construye a través de la relación con los demás. El ser humano no es solo un ser, sino un ser con los demás. La persona humana, varón y mujer, por su constitución, es comunicación, donación y entrega a los demás, ¿no? Además, hasta la propia identidad se construye en la alteridad, en la relación con los demás. Lo que yo soy y lo que yo pienso de mí misma, de alguna manera lo recibo de lo que me transmiten los demás. Igualdad y al mismo tiempo diferencia. Esto ya lo hemos visto. El ser humano es más él mismo cuanto más son los otros para él. La persona, hombre y mujer, se construye en relación con los otros. La relación es el elemento constitutivo radical de la existencia. De ahí el carácter central del servicio al otro, frente a la idea de la autonomía total. Hipótesis sobre la diferencia. La igualdad ontológica se debe hacer compatible con la diferencia. En contraposición al pensamiento dualista,
Se parte de la unidad radical entre cuerpo y espíritu, entre dimensión corporal y racional. La diferencia sexual humana es entonces una distinción en el mismo interior del ser. Y teniendo en cuenta que el ser humano es personal, sería una diferencia en el seno mismo de la persona. Por lo tanto, existirían dos modalidades o posibles cristalizaciones del ser personal: la persona masculina y la persona femenina. Esta diferencia entre varones y mujeres está actualmente siendo bastante respaldada por las ciencias biomédicas, por la genética, por la endocrinología, por la neurología, etc. Sabemos, por otro lado, que desde un punto de vista genético, todas las células del hombre, del varón, que contienen los cromosomas XY, son diferentes a las de la mujer, cuyo equivalente es XX. Se calcula que la desigualdad sería de un 3%. No es un porcentaje muy alto. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que esa pequeña diferencia se encuentra en todas las células de nuestro cuerpo. Por eso, la condición sexual de la persona humana es una característica que, al menos desde el punto de vista biológico, acompaña al ser humano desde su mismo origen y a lo largo de toda su existencia. Esta referida realidad biológica encierra en sí misma un profundo significado personal. Un autor muy conocido, Robert Spemann, denomina identidad natural básica a la dimensión biológica de la persona. Esta dimensión natural, el organismo, permite que el ser humano sea en todo momento reidentificable desde fuera. Se trata de un indicio crucial. La identidad personal corporal, la identidad sexual y las identidades y relaciones familiares que se desprenden de esa realidad, maternidad, paternidad, filiación, fraternidad, se encuentran encarnadas en un organismo y marcarán la vida de la persona. En consecuencia, la condición sexual no es un elemento irrelevante, como señala la ideología de género, sino un presupuesto insoslayable en el camino personal de búsqueda y formación de la propia identidad. Y ya para finalizar, voy finalizando. En conclusión, el modelo de la igualdad en la diferencia pretende superar las insuficiencias de los anteriores paradigmas de relación sexo-género, sin renunciar a incorporar sus logros. Se trata de trabajar en la edificación de una sociedad más humana, aprovechando la riqueza que pueden aportar varones y mujeres, tanto en el ámbito privado, especialmente en la familia, como en el público. En el ámbito privado, en la familia, se plantea, como señala Blanca Castilla, la necesidad de construir una familia con padre y una cultura con madre. ¿Qué significa esto? Una familia en la que el varón esté presente, una familia en la que el hombre sea totalmente corresponsable en las labores domésticas y en la educación de los hijos, porque la realidad es que cada hijo necesita el amor de su padre y de su madre, y además del cariño que ambos se tienen entre sí. Por ello, una de las claves está en entender que aquellos valores que la modernidad asignó a la condición femenina, o sea, lo que tradicionalmente ha hecho la mujer, el cuidado, el servicio, la atención diligente a los demás, la actitud consistente en dar lo mejor de sí mismo, con generosidad, todo esto no tiene que ser privativo ni exclusivo de la mujer. Por el contrario, es igualmente indispensable para el varón, intentando evitar que se convierta en un ser preocupado solo por el poder, la economía y la competencia frente a los demás, ¿no? De ahí lo obligatorio para el varón de cultivar las actitudes de respeto, cuidado, valoración de la vida,
de su activa presencia en el hogar y de su colaboración corresponsable en las tareas del mismo. En esta línea, la profesora norteamericana Jean Bell Elstein, en un conocido libro titulado Public Men, Private Woman, ha expuesto claramente el planteamiento que intenta sentar las bases de una sociedad más ética y más humana. Ella dice: una alternativa a la protesta feminista que busca la completa absorción de la mujer dentro de la sociedad mercantil debiera no perder contacto con la esfera tradicional de la mujer. El mundo de la mujer surgió de un troquel de cuidado y preocupación por los demás. Cualquier comunidad humana viable, cualquier comunidad humana armónica que permite el desarrollo adecuado de sus miembros, debe tener entre sus personas un sector importante dedicado a proteger su vulnerabilidad, los débiles, los enfermos, los ancianos, los niños. Históricamente esa ha sido la misión de la mujer. Lo lamentable no es que la mujer refleje una ética de esta responsabilidad social. O sea, lo lamentable no es que la mujer a lo largo de la historia se haya ocupado de estas labores. Esto no es lamentable, como critican muchas veces desde el feminismo radical. Lo lamentable es que el mundo público y muchos varones, a veces en ocasiones, hayan repudiado dicha ética o dicha actitud, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de recoger todo lo positivo, ¿no?, y asumirlo por varones y por mujeres. Además, es importante destacar que también las estructuras laborales y sociales necesitan del, entre comillas, genio y de los valores que tradicionalmente ha representado la mujer. Ello para hacerlas más habitables, para que se acomoden a las necesidades de cada etapa de la vida de las personas, para que cada ser humano pueda dar en cada circunstancia lo mejor de sí mismo. Pero consideramos que esto solo será posible desde un modelo en el que la corresponsabilidad varón-mujer sea una realidad, empezando por el ámbito más básico de las personas, el ámbito familiar, y desde ahí llegando a impregnar toda la sociedad. Nada más, muchas gracias. Sí, muchas gracias a la doctora Ángela Parisi Miralles por esta primera conferencia magistral internacional en esta noche. Seguidamente vamos a presentar la segunda conferencia de esta noche a cargo del doctor José López Guzmán, si nos permite leer su hoja de vida. El doctor José López Guzmán es doctor en farmacia por la Universidad de Valencia, España, profesor titular del Departamento de Farmacología y Toxicología de la Universidad de Navarra. Ha sido director del Máster de Bioética de la Facultad de Medicina, vicedecano de Investigación de la Facultad de Enfermería y vicerrector de la misma universidad, catedrático de la Universidad del Istmo, Guatemala, profesor del Cuerpo de Doctores de la Universidad Campus Biomédico, Roma, presidente de la Asociación Española de Farmacia Social. Ocupa el cargo de académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Farmacia, vocal de la Asociación Española de Bioética, miembro de distintas asociaciones. Es investigador en el área de ética de la industria farmacéutica y objeción de conciencia en los profesionales de la salud, conferencias y autor de varios libros y diversas publicaciones. Señoras y señores, recibamos al doctor José López Guzmán. Buenas tardes a todos. Quiero dar, por supuesto, las gracias al congresista don Julio Rosas y también a la rectora Patricia Campos por la confianza de permitirnos que estemos hoy aquí. Y bueno, y a ustedes las gracias porque jugando su selección tiene mucho mérito que estén aquí escuchándonos, ¿no? Yo creo que vamos ganando, porque he visto 2-0, bueno, una primicia, 2-0, entonces... vamos a ver. Ya, tranquilidad todos.
Bueno, ustedes han visto que la profesora Parisi es una persona de letras, de filosofía del derecho, y yo soy una persona de ciencias. He hablado de complementariedad, aquí también va a haber complementariedad, porque lo que se trata es que ella les ha hablado de los fundamentos, de todo lo que hay detrás de la ideología de género, y ahora sería esta segunda parte, brevemente, poner un ejemplo en el que veamos todas las repercusiones que hay, pero desde el plano científico. Yo les voy a hablar, por ejemplo, y va a ser el ejemplo que vamos a usar, el de transexualismo. Vamos a ver todo lo que hay detrás de ese transexualismo. ¿Ustedes saben lo que es un transexual? Un transexual es un enfermo, es una persona normal, necesita ser operado, hay otras alternativas. ¿Qué pasa si es operado, si no es operado? ¿Qué repercusiones tiene en las normas? Bueno, pues vamos a ver algunas cuestiones. Yo simplemente le voy a dejar datos y después vayamos a hacer la posible reflexión. Pasamos. La primera cuestión que teníamos que hacernos y plantearnos es que si el cambio de sexo, en el caso de que una persona quiere un cambio de sexo, es bueno para el sujeto. Aquí tenemos dos alternativas, no o sí. Si no es bueno para el sujeto, yo creo que ahí tendríamos que acabar, ¿no? Porque lo que estamos haciendo siempre son cosas también buenas para esa persona. Pero si nosotros pensamos que sí, que puede ser bueno, tendríamos que ver si es bueno para todos. Porque ustedes saben que en este momento se abre una puerta, cualquier cosa, y decir... hay una persona que quiere cambiar de sexo porque tiene una patología, pues para todos cambio de sexo el que viene. Bueno, pues yo creo que hay que tener también un poco de razón y ver si es bueno para todos. Y tanto si es bueno para todos o no, una pregunta importante, ¿ese cambio de sexo debe ser sufragado? Quiero decir, ¿lo podemos pagar los contribuyentes o se lo tiene que pagar cada uno? Bueno, aquí también una cuestión importante es saber si eso es una patología o no. Porque si es una patología, a lo mejor tendríamos que pagarlo, tendríamos que ayudar, y si no es una patología, pues a lo mejor es una cuestión cosmética y cada uno pues costea lo suyo, ¿no? Entonces aquí hay dos cuestiones importantes detrás, sí, que es la autonomía, y es una cuestión que estamos viendo, hasta qué punto somos cada uno autónomos de hacer lo que queremos, hacia lo que queremos, y también una cuestión de equidad social en que los recursos son limitados y estos recursos hay que bien emplearlos. La siguiente. Bien es dicho esto, pero también les puedo decir que hay muchos países, por ejemplo en España, ciertas comunidades sí que están sufragando con los impuestos lo que pagamos todos los ciudadanos, están pagando estos cambios de sexo. Bueno, y esto es una cuestión, como les decía, de planteamiento. Este señor que ven ahí es una señora que se ha convertido en señor. Y entonces en este momento hay un problema en España porque Bayer ha quitado el medicamento que ellos se tienen que seguir tomando, hormonando. Porque esto es otra cosa que tenemos que saber. Un cambio de sexo no es cambiar de sexo y ya está. Esa persona tiene que estar toda su vida siendo hormonada porque, claro, su cuerpo reacciona. Su cuerpo es lo que es. Entonces, tiene que ver. Bueno, pues tenemos problemas. Y esto no es muy caro, 144 euros cada 5 o 6 meses. Pero miren ustedes lo que está pasando por España. Sigue la siguiente. En este momento ha aparecido un nuevo medicamento para los problemas hepáticos. Personas que necesitaban hacerse un trasplante hepático o morían, con un medicamento son capaces de solucionarlo. Pero el Estado español no tiene suficientes medios y está cuestionándose si eso se sufraga o no. Bueno, pues ya vemos que hay cuestiones de equidad. Entonces tenemos que tener muy justificado. Entonces todas estas demandas de género tienen mucho respaldo social, hay unos lobbies muy fuertes diciendo y decir, bueno, aquí no estamos haciendo una valoración ética de sí o no, pero también una valoración de lo que hay alrededor y hasta qué punto hay una equidad. Seguimos viendo algunos datos. Estos son datos. Este es un señor que ahora es señora. Miren, esta operación costó 13.897 euros. Y lo sufragó el gobierno británico. Pasa en la siguiente. Pero ahora esta señora se ha cansado de ser señora y quiere volver a ser señor y está pidiendo 18.000 euros al gobierno británico para volver a cambiar otra vez de sexo. Bueno, ustedes no ven que hay algo aquí, ¿verdad? Que nos resulta un poco... Bueno, vamos a seguir. ¿Qué es lo que estamos hablando de aquí detrás? Miren, vamos a hablar de medicalización y vamos a ver si este proceso es una cuestión de medicalización. ¿Qué es? Procesos naturales que son tratados como patologías, es decir, a ver si con los transexuales es un problema normal y yo lo estoy tratando como una patología porque estoy interviniendo hormonalmente, quirúrgicamente, o son patologías que son tratadas de forma incorrecta o desproporcionada. A lo mejor dices, es una patología, necesita una ayuda, pero hasta qué punto esa ayuda tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, aquí nos podemos plantear si los transgéneros es uno de estos procesos de medicalización. Seguimos. Miren aquí,
Una de las cuestiones que tenemos todos que saber, y ha hablado antes la doctora Parisi, que todos tenemos una identidad biológica genética propia, que se hereda de los padres y que no cambia a lo largo de la vida. Miren, todas ustedes, señoras, son XX y los varones somos XY. Pero no es que lo seamos porque tenemos un XY, no, cada una de nuestras células de nuestro cuerpo son XX o son XY. Por lo tanto, hay algo en nuestro cuerpo que está segregando unas proteínas, unas enzimas, etcétera, de varones o de mujeres. Por tanto, todas estas señoras que han estado diciendo antes, la profesora Parisi, que dicen que no somos diferentes, pues hay una diferencia biológica que hay que conocerla. La repercusión de eso, después la veremos o la pensaremos o evaluaremos, pero que eso es una realidad, es así. Entonces, ese desarrollo hormónico que mantiene la identidad personal permite que coincida el sexo cerebral y psicológico con el corporal. Porque importante, ¿ustedes saben que el cerebro es un órgano sexuado? Esta es una cuestión. En el desarrollo, nosotros, por ejemplo, hay un desarrollo gonadal en el que vamos a ver que después van a haber unos órganos sexuales femeninos o masculinos. Pero es que el cerebro también tiene un desarrollo, es sexuado y es distinto el de los hombres y de las mujeres. Lo que tiene que haber es un desarrollo hormónico entre uno y el otro. La siguiente. Ese sexo biológico está presente en cada una de las células del individuo, como les he dicho, XX en el caso de las mujeres, XY en los varones. Esa información genética será la responsable de que se desarrolle un cuerpo, gónadas, órganos sexuales internos y genitales externos, un cerebro, estructuras y densidad de neuronas distinta, y conductas, habilidades motoras y sensoriales de manera dimórfica. Dimórfica quiere decir distinta entre hombres y mujeres. Todo esto con características diferentes para el hombre y para la mujer. A esto se conoce como dimorfismo sexual. Esto es un dato biológico. Nos pueden decir todas las filósofas que quieran lo que quieran, pero esto es un dato biológico. XY, XX y con distintas... tenemos distintas hormonas, tenemos distintas... Punto. Sin valoración moral, ¿eh? Esto simplemente es un hecho. Siguiente. Bueno, ese desarrollo hormónico que mantiene la identidad personal permite que coincida el sexo cerebral y psicológico con el corporal. ¿Qué le pasa a un transexual? Pues que hay una fractura entre ese equilibrio. Son una cosa, externamente, sus células dicen un varón XY, y nos lo está diciendo, nosotros vemos que tiene unos genitales masculinos, pero su cerebro le está diciendo que es una mujer. Hay una disfunción ahí entre una u otra cuestión. Bien, siguiente. En la transexualidad hay un sentimiento de inadecuación con el sexo biológico y una identificación constante y persistente con el sexo opuesto. Y ahora vamos a ver por qué viene esto. Pero antes vamos a pasar a hacer una diferenciación. La siguiente. ¿Ustedes saben distinguir entre un travesti, un transexual, un transgénero y una patología gonadal? Claro, en este momento, muchas veces cuando se nos está hablando de esto, se nos meten a todos en un mismo paquete. Y dicen, hay tantos que es... Bueno, y cada uno de estos tiene unas características distintas, unas necesidades distintas y necesitan una respuesta social distinta. Y eso es una cuestión que es importante conocerlo. Importantísimo, patología gonadal. A que siempre que se habla de transexualismo para abrir el paso y que se paguen las operaciones de transexual, dicen, es que es hermafrodita, tienen órganos de hombre y mujer, ¿verdad? Es algo por lo que siempre se suele abrir o decir... Bueno, eso se llaman patologías gonadales. Hay unas ciertas patologías, enfermedades, que hacen que el desarrollo gonadal no sea completo o sea insatisfactorio. Hay veces que hay niños que nacen y entonces ves que tienen unos órganos genitales muy pequeñitos, no sabes si es hombre o mujer, etcétera, y se decantan. Hay veces que con el paso del tiempo, cuando llega la pubertad, pues ya le salen los testículos, otros se le quedan dentro. Bueno, pues hay que hacer ahí un examen. Pero eso son patologías. Y están definidas cuáles son, estrofia cloacal, hiperplasia tal, están todas definidas y son problemas de verdad que tienen determinados sujetos en un momento determinado. Y se sabe. Miren ustedes la siguiente, también para que vean. Miren, la siguiente, por favor. Esta es una atleta española que era un señor, tenía cromosomas XY. Ella estaba compitiendo como mujer. Llega un momento a unas Olimpiadas fuera de España, se le hace para ver sus genes y se ve que es un varón. Bueno, ¿qué es lo que estaba pasando ahí? Pues que tenía una de esas patologías que hemos dicho, que desde pequeñita pues no se le veía muy bien. Bueno,
ahí lo que había o no había, pues no lo sabemos, porque dicen que nunca se habían enterado que era un hombre, pero yo creo que a los 18 años, si no tiene la regla, alguien dice algo pasa, ¿no? Aquí tenemos un problema. Bueno, pero ese es un hecho. Pero miren la siguiente, parecen lo mismo. ¿Se acuerdan ustedes de las Olimpiadas de los europeos? O no me acuerdo qué competición fue hace unos años. Los mundiales de Berlín. Esta atleta, se habló muchísimo de ella porque se decía que era un hombre. Ustedes lo ven, la apariencia. Bueno, pues esto es una injusticia. También siempre, a veces nos dejamos llevar demasiado por las apariencias. Esta señora no, es una XX. Lo único que pasa es que tiene sí un problema en el que genera más hormonas masculinas de lo normal, pero eso no quiere decir que sea un hombre, simplemente que tiene más hormona muscular y por lo tanto coge más musculatura. Es un hecho secundario y por lo tanto cosas que parecen iguales son muy diferentes, son totalmente diferentes. En la primera hay una patología, en la siguiente simplemente hay una mayor cantidad de hormonas, pero que no hay ningún mayor problema. Pasen la siguiente. Ven, por ejemplo, la FIFA este año comprueba el sexo de las jugadoras del Mundial porque es algo que cada vez se está viendo que hay problemas. Bueno, también es verdad que hace poco hubo un atleta que era un chico que se metió como chico para ganar, ¿no? Entonces, bueno, pues ya tienen que comprobar un poquito más el asunto. Pasamos. Bueno, este es lo que yo les decía. Nos hemos saltado. No, que le da el otro. Como yo les decía, hay ciertas patologías, esto no es para que lo vean, lo pueden tener después. Todas las patologías, estas que les he dicho, están todas muy bien registradas, se saben cuándo se dan, cómo se dan y cómo se actúa. O sea, que tampoco es una cuestión, simplemente la práctica médica sabe cómo se desarrolla. La siguiente. Esta es lo mismo, seguimos para que ustedes vean que están. Cuestión, travesti. Este es otro grupo. Mire, lo importante es que el travesti no busca el cambio de sexo. Aquí ya tenemos una diferencia. No podemos meterlos en el mismo sitio. Un travesti no busca el cambio de sexo como está buscando, hemos dicho, un transexual. Con mucha frecuencia es heterosexual y no quiere ni se plantea una reasignación de género. Normalmente los travestis son fetichistas, o sea, son personas que les gusta vestirse de vez en cuando de mujeres o hasta incluso, una cuestión la más habitual, es que para tener relaciones sexuales se tienen que poner braguitas, etcétera. Les gustan las cosas femeninas, pero ellos hacen y desarrollan su vida normal. Por lo tanto, no tiene nada que ver y los tenemos que quitar del grupo de los otros. Transexual. Transexual busca un cambio de sexo. Es heterosexual y son muy heterosexuales según su sexo cerebral. Hemos dicho que tienen un sexo corporal y un sexo cerebral. Ellos son eminentemente heterosexuales y además buscan la heterosexualidad de su pareja con el cerebro, no con el cuerpo. Claro, ese es el problema. Y sí que quieren una reasignación de sexo. Y el último modelo, aparte de todos los que nos ha estado montando la profesora, es los transgéneros. Los transgéneros rechazan ser categorizados de cualquier sexo. En cuanto a género, se identifican con otro, agénero, intergénero, tercer género. Lo que ellos quieren es una deconstrucción de la identidad masculina o femenina. Es decir, yo quiero llevar barba, pero aparte que me pongan unos pechos y que me quiten los genitales. Es decir, a la carta. Bueno, no, es que es así. Da risa, ¿verdad? Pero es así. Bueno, y es una realidad. Punto. Ahora, nuestra realidad social, política, etcétera, es igual a una persona que tiene una patología, a una persona que tiene un deseo, a una persona que simplemente no, ¿verdad? Eso es una cuestión importante. Nosotros tenemos que saber con el sujeto que tenemos delante, porque tenemos que saber cómo ayudarle y hasta qué punto es una ayuda. Conocen a Conchita Salchicha, fue la ganadora de Eurovisión el año pasado por Austria. Bueno, y el último caso, que ya son las Red Queens, que es, yo no sé cómo les llaman aquí, en España son las reinonas, pero no sé cómo les llaman. ¿Qué son? ¿En qué grupo los metemos? Pues los metemos en cualquiera de los otros grupos. ¿Son personas? No, es verdad. Son heterosexuales, homosexuales, bisexuales, son transvestis, son transgéneros, son de cualquier manera. Es decir, que no es una categoría más, sino que todas las categorías que hemos visto antes pueden estar dentro de aquí. También pues quitamos otro grupo de todo ello. Bueno, pero vamos a pasar después de la clasificación a la pregunta grande. ¿El transexualismo es una patología? Yo creo que aquí es lo importante, la aportación que podemos dar. ¿Es una patología o no? ¿Es una patología? ¿Nos parece que es una patología?
Bueno, ha habido muchas teorías a lo largo de la historia. La primera era la teoría psicosocial, que es la que más importante ha habido, ¿no? De esa relevancia de los factores psicosociales, el entorno también, la multifactorial, que hay factores psicosociales, también del entorno, del ambiente. Saben ustedes siempre la figura de la madre así, el padre asá, que siempre nos han estado contando, y eso es la que quizá ha tenido más importancia. Después ha habido otras teorías neurohormonales, genéticas. En este momento, la teoría que más relevancia tiene, es una mezcla de la neurohormonal con la genética. ¿Por qué? Porque se ha descubierto un gen que es causante del transexualismo masculino. Se ha descubierto un gen que es el causante del transexualismo femenino. Esto es algo que es nos cambia la situación. No es lo mismo decir a una persona que quiere cambiar de sexo porque quiere cambiar de sexo, a una persona que sí, que en un momento determinado se puede pensar que tiene un problema real y no es solo social. Mire, los genes están definidos. Yo le digo el nombre que parecen más bien de un robot de la guerra de las galaxias, pero existe. El gen CIP19A1 es el de los varones, el gen CIP17 es el de las señoras. Es decir, que sí que hay unos genes, pero que no determinan, predisponen. Después el entorno, todas esas cuestiones, como todos lo sabemos, que la genética nos predispone, pero después también tiene que ver todo lo demás. ¿Qué es lo que pasa con esto? Puede pasar si quiere. ¿Qué es lo que pasa? Y lo voy a resumir porque como vamos mal de tiempo, ¿qué es lo que pasa? Miren, nosotros hay unas hormonas que están en el organismo y son las que desarrollan nuestras gónadas, ¿verdad? Nuestros organismos sexuales. Que esas mismas hormonas tienen que ser las que marcan el desarrollo cerebral. Pero el desarrollo gonadal y cerebral es en épocas distintas en nuestro desarrollo de meses. ¿Qué pasa? Que estos genes que hemos dicho hace que cuando se hace el desarrollo cerebral haya una bajada de la hormona que tendría que estar en mayor cantidad. Y por lo tanto sí que es verdad que las gónadas han sido, por ejemplo, de varón, pero las hormonas que han estado predominantes en el momento del desarrollo del cerebro han faltado las de varón y el cerebro se ha orientado hacia mujer. Por lo tanto sí que hay un dimorfismo ahí entre un cambio que no se acorde lo genital, lo gonadal con lo cerebral. Bueno, pues ahí tenemos un dato que es importante saberlo. Bueno, el transexualismo es una realidad que hay que conocer. ¿Por qué? Porque el jurista tendrá que pronunciarse sobre, por ejemplo, la intervención de un menor. En este momento, el problema es, y veremos después la fotografía, en el Reino Unido están con un niño de 8 años que van a cambiarlo de sexo. Bueno, es un problema que al final un jurista tiene que decir que vaya para adelante o no. El político tendrá que incluir o excluir, por ejemplo, la reasignación de sexo de las prestaciones sexuales. Tiene que saber de lo que estamos hablando. ¿A quién? ¿Quién? El médico tendrá que determinar si a una mujer con pene se le asigna una cama en la zona de hombres o mujeres. Es que es algo tan así. ¿Qué pasa cuando entra un transexual en qué dormitorio? Parece una cosa sencilla, pero hay que tomar unas determinaciones. O una federación atlética pues también tiene que determinar si va a competir con los hombres o con las mujeres. Siguiente. Bueno, si se considera que es una patología, el transexual es un enfermo. Sería un enfermo. Y ojo, cuando nosotros hablamos de enfermo a veces dicen que es una discriminación. No es una discriminación. Cuando yo tengo una psoriasis, que es una pequeña cosa de la piel, ¿soy un enfermo o no soy un enfermo? Pues no estoy discriminando a nadie, estoy diciendo que hay algo en su cuerpo que se manifiesta de una forma determinada y esto es una enfermedad, es una patología, pero yo no estoy discriminando, porque esto es otra cuestión que cuando se habla de estas cosas se dice discriminación, ¿no? Es simplemente que hay una manifestación distinta. Una patología pues puede ser estar calvo, estar gordo, estar delgado, es que no, son cuestiones normales de la vida, ¿no? Pero si es una patología, habría que curarla. Pero si no se considera que es una patología, no tendría, por ejemplo, sentido la financiación pública y la intervención médica podría considerarse desproporcionada. Y aquí estamos con un problema, porque no quieren que se les diga que tienen una patología, pero sí que demandan que se les atienda como tal. Bueno, y ahí hay que aclararse ellos, aclararse la sociedad y ver cuál es la situación. La siguiente. Diagnóstico. Miren, este es el diagnóstico Harry Benjamin, todas las primeras clasificaciones que se han hecho sobre el transexualismo son de él, y él, simplemente les voy a decir lo importante, él llegó a decir, vamos a ir atrás, yo les estoy diciendo que el cuerpo de esas personas es de una forma, ¿verdad? Y el cerebro de otra. ¿Cómo podemos solucionar el problema?
Es decir, si hay un problema de que no son acordes, ¿qué se nos ocurre? ¿Dejarlo tal cual? Algo hay que cambiar o hay que actuar. Hay dos posibilidades, dos alternativas. La alternativa sería actuar sobre el cerebro ayudándoles a que acepten su situación y a modificarlo. Sabemos que el cerebro es plástico. O la otra cuestión es operándolos y haciendo que su cuerpo parezca de lo que piensa su cabeza, ¿no? Bueno, primero dato. Este es el señor que hizo el primer diagnóstico y dice que el tratamiento psicológico no tiene solución. O sea, el que nosotros tratemos a estas personas no van a hacer que cambien su cerebro. Es un dato que él dice desde hace mucho tiempo y ahí está y lo dejaremos ahí. Siguiente. A lo largo del tiempo se han dado distintas clasificaciones. La siguiente, la siguiente, por favor. Pero lo importante es que el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales de la Sociedad Americana de Psiquiatría, que es el de referencia, ha pasado de considerar el transexualismo un trastorno a decir que es una disforia de género. Es una angustia que sufre una persona que no está identificado con su género. Esta es la clasificación que hay ahora. Hemos pasado de ser una patología al principio, pasó a ser un trastorno y en este momento es una angustia. Lo que tratamos es una angustia, que sería lo que estamos haciendo. No obstante, siguiente, ahí se mueve, siguiente. Hay ciertos autores, como nos estaba diciendo la profesora Parisi en algunos momentos, que dicen que todo esto que está sucediendo y el problema que tienen el transexualismo es el entorno, que no le deja desarrollarse. Bueno, pues es otra mentalidad desde fuera, pero es verdad que hay un entorno que hemos dicho que le puede ayudar a desarrollarse, a no desarrollarse, pero hay una realidad biológica que no hay que desconocer. La siguiente. ¿Cuál es el tratamiento que se les da en este momento? Como desde las clasificaciones aprobadas internacionalmente se piensa que no hay que actuar sobre el cerebro, es decir, para cambiar la identidad cerebral, se actúa sobre el cuerpo. Para ello hay que actuar psicológicamente, no para cambiarle, sino para que vaya aceptando cuál es su nueva situación. Hay un tratamiento hormonal y hay un tratamiento quirúrgico. Importante, la siguiente. Cuando hablamos de cirugía de reasignación sexual, y aquí es donde entramos, y en esto yo creo que tenemos que hablar con propiedad, es un error terminológico. El sujeto es varón o hembra desde el nacimiento. Hay que tener siempre presente que la cirugía no puede cambiar el ADN o neutralizar el efecto de las hormonas, solo puede crear la apariencia de otro sexo. Es una cuestión que tenemos que informar también. Hay un transexual, pueda cambiar o no, hay que darle una buena información. Tú no cambias de sexo, lo que cambias es de apariencia. Bueno, y eso es autonomía, eso es libertad. Elige, pero yo también te informo, ¿verdad? Porque muchas veces, si ustedes están viendo, estamos mintiendo a las pobres personas que se meten y se abocan a unas situaciones que después no son satisfactorias porque se les está engañando. Estructura para simular un acto sexual no reproductivo. Hay que decirlo. Yo te voy a hacer unos órganos que no son reproductivos y que muchas veces no van a ser placenteros. En la mayoría de los casos no van a ser placenteros porque yo estoy haciendo unas reconstrucciones que no van a ser. Es una esterilización. Yo esterilizo a esas personas. Pero aparte, se trata de una mutilación de personas sanas. Aquí entra otro problema, la de los sanitarios. A mí me viene una persona con un cuerpo sano y yo tengo que mutilarlo. ¿Hasta qué punto es una proporcionalidad esa mutilación o no la mutilación? ¿Hasta qué punto un profesional sanitario puede decir yo no hago esto, lo hago? Bueno, entonces tenemos que tener muy claro que el fin que perseguimos sea el único, sea el adecuado y sea el necesario. Y por supuesto lleva una serie de riesgos. Pasen a la siguiente. Esto simplemente es la primera cuestión. Para contrarrestar, nosotros, varones o hembras, tenemos unas hormonas y nosotros tenemos que contrarrestar. Tenemos que estar dando constantemente a estos sujetos unos procesos hormonales. De hecho, antes de la operación, hasta 2 años, tengo que estar hormonándolos para antes de la intervención quirúrgica. Y después intervención quirúrgica con todo lo que ello lleva. Porque a veces nos parece que dicen, bueno, ha pasado un varón a señora y se le ha quitado el pene, no sé. Bueno, pero ha habido que hacerle la uretra. Es que hay que hacerle una uretra porque no tiene, hay que mutilar, hay que ponerle unos pechos, hay que quitarle la nuez, es un proceso que mucho más largo y mucho más pesado de lo que se parece. Hasta incluso hay que ir a foniatras, porque claro, una pinta de señora te sale con voz de, bueno, en España decimos cazallero o camionero, pero no es, quiero decir, y llama la atención, entonces tienes que ayudarles a que hablen como mujeres, es verdad, es que es un proceso que lleva, entonces tiene que estar. ¿Problema con todo esto? No, si está justificado, si no hay otra alternativa y si el resultado es bueno, aparte de cuestiones éticas, simplemente desde el plano
médico. Siguiente. Bueno, esto es para que vean que son los protocolos hormonales, todas las hormonas que tienen que ir tomando. Pasamos al siguiente. Importante, me pareció, para que ustedes se queden en la cabeza esto, a mí esta frase me interesó mucho. Es de una persona que ha operado a más de 700 hombres en Estados Unidos, se dedica a ello y dice: este es sincero, yo no cambio hombres en mujeres, transformo genitales masculinos en genitales que tienen un aspecto femenino. Todo el resto está en la mente del paciente. Este es lo que nosotros hacemos. No nos engañemos. Esto es lo que les hacemos. ¿Esto es suficiente? ¿En esto están contentos? Una cuestión. Pero esto hay que informarlo. Vamos a ir ya hacia el final. Eso lo pasamos, que como vamos mal de tiempo. Siguiente. Preguntas que requieren una contestación. ¿Los transexuales están bien informados del proceso al que se les someten? Primera cuestión. No hay un cambio de sexo, hay un proceso cosmético que les da apariencia de pertenecer a otro sexo. Es un proceso cosmético. Estamos con cosmética. ¿Vale? Segundo, ¿los riesgos del proceso de reasignación de sexo guardan proporción con los resultados obtenidos? Es decir, ¿hay unos riesgos de estar hormonando constantemente a una persona, de estar operándola, de estar... ¿Es proporcionado? Esto es otra cuestión. No estamos hablando en ningún momento de ética, estamos hablando de lo típico de una cuestión científica que uno... Es ética porque es prudencia, es ponderar todas las cuestiones que hay, pero estamos ahí. Tercero, ¿la reasignación de sexo puede ofrecerse a todo el que lo pide o debe limitarse en función del sujeto que la solicita, por su estado mental, fisiológico, etcétera? Esta es otra cuestión. En los países donde se admite el transexualismo y las operaciones, en el momento que se abren, para todo el mundo. A ver, lo que buscamos es el bien del sujeto, pues habrá que ver para cada sujeto si es bueno para él o no, si tiene algunos problemas. Vamos a pasar a la siguiente. Miren ustedes, ¿ustedes han oído hablar que los transexuales tienen mayor incidencia en problemas de suicidio? Lo han oído, ¿verdad? Bueno, y se ve mucho, y he sacado aquí una nota, y esa es del 2014, del año pasado, pero en enero de este año ha aparecido una publicación importantísima, y ahora se las voy a mostrar, pueden pasarla si quieren, que es de la Fundación Americana para la Prevención del Suicidio. Y este informe fue encargado por el lobby de bisexuales, homosexuales, lesbianas y, bueno, me pierdo, el grupo, el colectivo. Entonces pidieron un informe a esta fundación para que evaluara el grado de intentos de suicidio de la población transexual. Y miren los resultados. Ya les digo, vuelvo a decirles que esto es encargado por ellos mismos. En los transexuales, un 41% de tasas de intentos de suicidio. Gays, lesbianas y bisexuales, un 10 y un 20%, de la población general, 4,6%. Aquí tenemos un problema. ¿O no hay un problema? Aquí hay un problema. Aquí hay un problema de algo que no se está solucionando bien. Flaco servicio estamos haciendo a unas personas pasando tanto dolor y tanto sufrimiento para que después se me acaben suicidando o tengan esos grados de suicidio. ¿No tendríamos que reconducir o reformular o intentar cómo ayudar a estas personas? A ver si hemos metido o los han metido en una dinámica a veces un poco sin sentido o que incluso les puede estar perjudicando a ellos mismos. Y siguiente, esto está pasando que cada vez vemos más cambios de sexo en personas. Miren la siguiente, miren ahí, el siguiente por favor. Bien todo, pero solo meterte un poquito, ver cambios de personas que cambian a mujer y vuelven otra vez a hombre, pero qué desastres de vida para ellos y para su entorno. Esas personas son personas que les hemos, de verdad, algo está pasando ahí. Yo simplemente les expongo para ver lo que hay. Tercer punto que yo les decía, el siguiente. Problemas de salud, claro que los hay, están definidos, ahí tienen todos los problemas que tienen todos estos cambios de sexo. Es que hasta incluso hay un aumento de tromboflebitis en los hombres que pasan a mujer, aumento de tromboflebitis, hay mayor cáncer de mama, hay riesgos que hay que tener en cuenta, que no son cosas baladís. Pero miren ustedes la naturaleza como hay, incluso hay problemas en las relaciones sexuales. Los varones que pasan a ser mujeres les sabemos reconstruir mejor los órganos sexuales, pero por el proceso hormonal les baja la libido, no suelen ser felices después con el sexo. En cambio, las mujeres que pasan a ser varones no sabemos reconstruirles sus órganos sexuales y no son satisfactorios porque no les sirven, y en cambio les aumentamos la libido y se ponen violentos porque no pueden tener el sexo que ellos quieren. Es decir, es que la propia naturaleza a veces, pues bueno, pues será que todavía no sabemos y los médicos tenemos que hacer mejor las cosas, etcétera, pero ahí hay un problema también añadido a muchas personas que creen que van a encontrar no solo la salud
mental, física, sino también que van a experimentar pues, sexualmente pues, una mayor plenitud, pues se pueden encontrar con ese grado de problemas. Seguimos. Bueno, este es también de efectos secundarios, lo vamos a dejar, que no tiene mayor. Entonces, como les decía, en el transexual hay una fractura del equilibrio, es una cosa y se siente en otra. En este momento se soluciona interviniendo sobre el sexo corporal para adaptarlo al sexo cerebral. Hemos visto que esa adaptación es un maquillaje, es una cuestión cosmética. Yo creo que todavía se podría, la siguiente, se debería de no perder de vista esa otra forma de ayudarles psicológicamente, etc. Miren ustedes, ahora hay una corriente muy grande en Estados Unidos que se les dice que se les ayude psicológicamente, pero no tanto para cambiarles el cerebro, que a lo mejor no se les puede, sino para que acepten su cuerpo, para que no tengan y no se metan en esa dinámica que tampoco va a ser satisfactoria. Es decir, que hay mucho campo ahí que hacer. Y les pongo la última diapositiva, con esto termino. Miren, este es el problema que tienen en Inglaterra en este momento. Un niño de 8 años que ha pedido ser cambiado de sexo. ¿Ustedes creen que un niño a los 8 años sabe de qué sexo es, si se quiere ser cambiado o no ser cambiado de sexo? Bueno, pues esto es lo que estamos. Sus madres, tiene 2 madres. Es una familia de 2 mujeres lesbianas. Estas son sus madres. No sabemos si es el marco, si es el entorno. Yo les digo esto porque, como ustedes verán en este artículo, lo que están diciendo las autoridades británicas es hasta qué punto se puede intervenir o no, o puede ser la propia influencia del entorno que le están haciendo que cambie el sexo. Pero claro, estamos diciendo que un niño de 8 años lo empiezo a hormonar para toda su vida y lo mutilo. Y después, si queremos volvernos atrás, ¿es esto lo adecuado? ¿Creemos que es su desarrollo? ¿Ustedes no ven que a veces nos metemos en unas autopistas locas, que para no decir que no, para que nadie quede fuera de... Y al final, ustedes, todo esto que estamos viendo es para el bien de cada uno de los sujetos. A mí me preocupan, a mí me dan pena a estas personas que sufren, pero yo también quiero ayudarles como mejor puedan. Y se ayuda sabiendo toda la verdad y poniendo todos los medios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor José López Guzmán. Bien, estamos llegando ya, casi. Vamos a invitar a la señora rectora de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, doctora Patricia Campos Olazábal, para sus palabras. Doctora, por favor. Buenas noches con todos. Bienvenidos a esta conferencia internacional una vez más. Muchas gracias por su presencia. Congresista Julio Rosas Guaranga, distinguidos conferencistas, doctora Ángela Aparici Miralles y José López Guzmán. Tengo entendido que nos está acompañando esta noche el viceministro de Justicia y Derechos Humanos. Muchas gracias por su presencia. Yo quería, en primer lugar, agradecer la presencia de nuestros conferencistas, amigos de toda la vida, y sobre todo personas que han aportado no solamente a nuestra universidad, sino también, yo creo que al mundo científico de todo el país, desde que ellos han empezado a venir con nosotros a dictar maestrías, a dictar cursos, etc. También quería agradecer la iniciativa de no solamente el congresista Rosas, sino en la persona de él, la iniciativa de muchas personas de la política que están apostando por realmente tener verdaderos derechos humanos en el país, que están apostando por la vida, que están apostando por la familia. Nosotros como Universidad Católica no tenemos nada más que apoyar estas iniciativas y agradecer en la persona del congresista todo el apoyo que nosotros también estamos recibiendo para poder hacer estas manifestaciones y poder alcanzar un país diferente. Yo simplemente con esto quería agradecer su presencia, agradecer una vez más a los conferencistas y poder seguir trabajando en bien no solamente de los niños por nacer, en bien de la familia y en bien del futuro de nuestro país. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctora Patricia Campos Olazábal. Señor congresista Julio Rosas, para sus palabras finales de esta conferencia magistral. Luego de haber escuchado tan brillantes exposiciones, hemos podido tomar toda la información necesaria y de veras que el tiempo ha quedado chico, muy breve, para poder captar mucho más de la experiencia y el conocimiento que tienen
nuestros queridos y destacados expositores. Una vez más, les reitero mi gratitud a nombre del Congreso de la República, de este auditorio y de toda la nación peruana. Permítame unos brevísimos minutos. ¿Qué está pasando en el Congreso de la República? Es importante saber y conocer. Todos nosotros, como peruanos y ciudadanos, debemos ir entendiendo. Hay iniciativas legislativas que se presentan para unión de personas del mismo sexo, para despenalizar el aborto o promover, en todo caso, para promover la muerte de los ancianos en sus últimos días. Eso no es secreto, todos lo saben, está colgado en la página web del Congreso, y todo ciudadano, todo legislativo tiene la libertad. No estamos diciendo que no deben hacerlo, todos son libres. Pero la pregunta es, ¿conviene? ¿Es necesario? ¿Ayuda a fortalecer la moralidad de la nación, de los ciudadanos, de hombres y mujeres? Gracias a Dios, permítame hacer una referencia a esa explicación. Alguien dirá, pero ¿por qué dice gracias a Dios si el Congreso es un foro político? Bueno, pues todos los peruanos cantamos el himno nacional invocando al Dios de Jacob. El lema de la Policía Nacional es Dios, patria y ley. La parte preambular de la Constitución Política del Perú comienza implorando al Dios Todopoderoso. La mayoría de congresistas, ministros y funcionarios públicos juramentan poniendo la mano sobre la Biblia frente a un crucifijo. No podemos abdicar, ignorar y sacar de nuestra sociedad el concepto religión. Está. El primer presidente del Congreso de la República fue un religioso, cristiano, católico. Se quiere acallar y decir, no hables en términos religiosos o espirituales, guárdalo para el ámbito privado, en público no. La pregunta es, ¿la Constitución no consagra la libertad religiosa? ¿No consagra la libertad de expresión, la libertad de opinión y la libertad de conciencia? ¿Por qué se quiere discriminar o vulnerar, ridiculizando a veces, limitando y confinando que cuando uno habla de Dios se debe guardar para el ámbito privado y no públicamente? La rectora de la universidad es una universidad católica y no es malo ser cristiano, ser católico o evangélico, profesar una religión. Quisiera agregar a los puntos de vista que han compartido nuestros expositores. Estos temas tienen que enfocarse de diferentes áreas y aspectos. Por supuesto el científico, por supuesto el jurídico, por supuesto el antropológico, social, diferentes puntos de vista. Pero también no debemos olvidarnos del punto de vista teológico, o como se le quiera llamar, religioso, eclesiástico, bíblico, porque el punto de vista teológico sí tiene que decirnos algo cuando hablamos de familia natural. Es la unión, el matrimonio de un hombre y una mujer, y que nuestra Constitución muy bien lo ha acogido, y por eso reconoce a la familia, aquella familia natural, como base y fundamento de la sociedad. Y cuando hablamos de vida y nos oponemos al aborto, porque con eufemismo comienzan diciendo aborto terapéutico, qué bonito suena la palabra terapéutico. Después, aborto por violación. Después, aborto libre. Finalmente, los peruanos debemos reflexionar y siempre en esa racionalidad anticiparnos qué es el propósito final. Peruanos como ustedes y muchos más en nuestra nación, no nos debemos dejar sorprender, por no decir engañados, porque sabemos pensar, leer entre líneas qué es lo que se dice en el texto que se ve y lo que no se ve de repente. Y como formamos una nación dentro de la globalización, lo que pasa en otros países también nos afecta. Los ejemplos que han puesto los expositores, sí, muchos de ellos los conocemos. Y quiero hacer una breve mención al caso del señor Fernando Ñaupari. Aquí hay 3 personas de la organización a quien él pertenece. Primer peruano, transexual, que se casó en Francia, cambiándose de sexo. Y luego, él tuvo un encuentro milagroso, que la razón a veces no entiende, porque es términos de fe y espiritual.
Su vida cambió. Le dijo a su pareja: no puedo vivir más contigo porque pienso diferente, tengo otras convicciones, voy a volver a mi identidad original. Que se separaron. Entonces le pidió al gobierno francés que le devolviera su pasaporte con su nombre original, Fernando Ñaupari, porque se llamaba, creo, Carmen Claudia, ¿no? Carmen Claudia, el nombre femenino. El gobierno francés le negó, le dijo no. Él se pregunta: ¿y cómo me acepta cambiar a nombre femenino, Carmen Claudia, y ahora no me acepta recuperar mi nombre de identidad original? ¿Qué hizo el señor Ñaupari? Le enjuició al Estado francés. Y el Estado francés dijo: este señor está loco. ¿Cómo va a hacer tal cosa? Porque a veces se acepta la orientación, pero no se acepta la reorientación. Y esos términos conviene conocerlo. Así que los defensores del Estado francés le dijeron: muy bien, vamos a buscar un psiquiatra, psicólogos forenses del Estado que le atiendan, que hagan un estudio y lo investiguen y lo analicen a él. Y por 2 años él tuvo un tratamiento por encargo del gobierno francés para descubrir quién era el responsable, qué médico, qué instituto, qué fundación, qué psiquiatra le había hecho el cambio. Y él en todo momento decía: Jesús, Jesús, Jesús. Y ellos no concebían cómo Jesús, pero si no te da ninguna receta, ninguna pastilla, ninguna intervención, ¿cómo es eso? Bueno, finalmente los médicos concluyeron, dando un informe al Estado francés diciendo: bueno, hemos conversado una y otra vez en diferentes sesiones y no hemos encontrado que él se ha sometido a ningún tipo de terapia científica, médica, conocida. Lo único que podemos decir que hay un sospechoso de su cambio llamado Jesús. Así concluyó el Estado francés. Y le devolvieron su nombre de identidad original, Fernando Ñaupari. Ahora él está aquí, es un conferencista que viaja a nivel nacional y ha ido a la RENIEC, ustedes saben la RENIEC, aquí en el Perú, para decirle: señor, aquí está mi DNI, como antes, Carmen Claudia, pero tengo problemas cuando manejo el carro y me para un policía y me dice su documentación, le doy mi DNI y me dice: señor, no se burle, su DNI, sí, este es, pero ¿por qué está el nombre de mujer y no su nombre de hombre? Tengo problemas, he ido a la RENIEC, no me quieren devolver mi nombre original. Y vino el Congreso de la República a reclamar su derecho, acá hay un derecho humano, a recuperar su nombre en su identidad original como hombre. Entonces hemos invitado y hacemos un llamado. Entiendo que aquí hay organizaciones que defienden derechos humanos a buena hora para defender este derecho. Entonces hemos tomado el caso, está judicializado y esperamos entonces que una justicia justa pueda devolverle su nombre original. Bueno, este es el caso de Fernando Ñaupari, a quien lo conocemos y viaja por el país compartiendo en conferencias así. No quiero cansarles a ustedes, pero trabajemos juntos. Quiero terminar, por supuesto, tendremos un reconocimiento a nuestros expositores, pero comprometiéndoles. Seamos no solamente oidores, sino hacedores. Y el Perú necesita de hombres y mujeres comprometidos con causas justas. Hemos defendido lo que creemos nosotros justo y natural, la familia natural, disculpen la redundancia, es decir, formada por la unión, por un hombre y una mujer. Y damos gracias a las universidades, iglesias, asociación de padres de familia, profesores que se dieron cita por las calles para defender la familia. Y también en marchas multitudinarias. Acá está Carlos Polo, un hombre muy comprometido con la causa en la defensa de la vida, y se ha movilizado, yo diré, más de 1 millón de personas a nivel nacional. Y nosotros vamos a seguir comprometidos. Por eso es que les animo, que sumemos fuerzas, nos comprometamos a defender la familia natural, la unión de un hombre y de una mujer, a defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural y decirle no al aborto, a defender la muerte natural, no permitiendo, gracias, no permitiendo ni aceptando esa fraseología que con eufemismo dice derecho a la muerte digna. En otros países, derecho a la muerte en paz, cuando en el fondo, ¿qué es lo que promueve? Una cultura de muerte, instaurar en nuestra nación la muerte como si fuera natural. Es decir, matemos al concebido
y matemos al anciano en sus últimos días. Como no nos sirve ni el primero ni el último, solamente demos vida al que sirve. Un mundo utilitarista frente al cual nosotros decimos no, todo lo contrario, defendemos la familia y la vida. Muchas gracias por su presencia. Antes quisiera, gracias, entregar un reconocimiento que se ha preparado en coordinación con la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo y el Congreso de la República en el despacho de un servidor, al doctor José López Guzmán, en reconocimiento a su destacada labor. Gracias, la rectora de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, y por supuesto también en coordinación con el Congreso de la República en el despacho de un servidor, a la señora Ángela Aparicio Milares. Voy a pedir que ella pueda entregar este reconocimiento. Brevemente, son publicaciones de la universidad que tienen que ver con todas estas cosas que estamos trabajando, que tienen que ver con ética, con bioética, con derechos humanos. Simplemente una muestra pequeñita de nuestro agradecimiento por toda esta colaboración. Muchas gracias una vez más a la mesa de honor y a todos ustedes, damas y caballeros. Salgamos acá con la firme decisión de seguir defendiendo nuestra nación. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Doy por clausurado esta obra. Queremos cuidado. Los datos, se les ha dado una hojita para que llenen todos los datos de cada uno de los participantes. Con ello se va a permitir llenar o hacer los certificados que se han de entregar el 15 de julio en la oficina del despacho del señor congresista Julio Rosas. Por favor, devolver a nuestras coordinadoras los datos personales de cada una de las asistentes y de cada uno de los participantes. Muy buenas noches.